13. Bane sabía que tenía que hacer algo. Su situación se estaba volviendo desesperada. Todavía estaba yendo a trompicones, incapaz de llamar al poder que había utilizado para destruir a Foharg, pero ahora su debilidad se había hecho pública. Ayer, durante la sesión de entrenamiento de la tarde, se había aproximado a Kashim para organizar una hora para más práctica 1 a 1, esperando liberarse del letargo que le había agarrado, pero el maestro de espadas le había rechazado, agitando su cabeza y girando su atención hacia uno de los otros estudiantes. El mensaje estuvo claro para todo el mundo. Bane era vulnerable. Mientras los estudiantes se reunían en un círculo en la parte superior del templo tras los entrenamientos de la mañana, Bane sabía lo que tenía que hacerse. Su reputación le había protegido de los desafíos de otros estudiantes. Ahora, esa reputación se había ido. Pero no podía sentarse impasible, esperando a que uno de los otros estudiantes le desafiara y le abatiera. Tenía que tomar la iniciativa. Tenía que pasar al ataque. Hoy había sido el primero en caminar hacia el anillo. Por supuesto, si desafiaba a uno de los estudiantes inferiores, todo el mundo lo vería como una confirmación de la debilidad que estaba tratando de ocultar. Solo había una forma en la que pudiera redimirse a los ojos de la escuela y de los maestros. Solo había un oponente al que podía llamar. Varios de los aprendices todavía se estaban congregando, tratando de encontrar un lugar donde fueran capaces de observar claramente la acción de la mañana. Era costumbre esperar hasta que todo el mundo estuviera en un sitio antes de lanzar un desafío, pero Bane sabía que cuanto más esperara, más difícil sería su tarea. Caminó con osadía hacia el centro del círculo, atrayendo miradas curiosas de los otros estudiantes. Kashim le miró con una mirada de desaprobación, pero trató de apartarlo de su mente. «Tengo un desafío», proclamó. Llamó a Shyrak. Hubo un zumbido nervioso entre los estudiantes, pero Bane apenas podía escucharlo sobre los latidos de su propio corazón. Shyrak raramente luchaba en un combate real. Bane nunca lo había visto en acción, pero había escuchado a otros estudiantes hablar de las proezas de Shyrak en el anillo de duelos, contando historias salvajes de sus habilidades invencibles. Desde que el Zabrak se aproximara a él en las escaleras, Bane había observado a su oponente durante las sesiones de entrenamiento preparándose para esa confrontación, y por lo que había visto, la aparentemente exagerada cantidad de sus proezas eran todas demasiado precisas. Al contrario que la mayoría de los estudiantes, Shyrak prefería el sable de entrenamiento de doble hoja a uno más tradicional de una sola hoja. Aparte del propio Kashim, Shyrak era el único que Bane había visto nunca esgrimir el arma exótica con alguna señal de habilidad. Su técnica parecía casi perfecta para el ojo inexperto de Bane. Siempre parecía estar en completo control. Siempre estaba al ataque. Incluso en los entrenamientos simples, su superioridad sobre los oponentes era obvia. Donde la mayoría de los estudiantes tardaban 2 o 3 semanas en aprender una nueva secuencia, Shyrak era capaz de dominar una en cuestión de días. Y ahora Bane estaba a punto de enfrentarse a él en el anillo de duelos. El Zabrak caminó fuera de la multitud, moviéndose lentamente, pero con gracia, mientras respondía al desafío. Incluso caminando hacia el centro del anillo, exudaba un aire de amenaza. Hizo una floritura con su arma, como si nada, mientras se aproximaba. Las hojas filosas de Duracero, grabando largos y lánguidos arcos a través del aire. Bane lo observó venir, sintiendo su corazón y respiración acelerarse mientras su cuerpo liberaba adrenalina a su sistema, instintivamente preparándose para la batalla que se avecinaba. En contraste con su cuerpo físico, sin embargo, Bane no sintió ningún cambio significante en su estado emocional. Había esperado sentir un arrebato de miedo y rabia mientras Shyrak se aproximara, las emociones de las que se podría alimentar para rasgar el velo inerte y liberar el lado oscuro. Pero el estupor letárgico todavía le envolvía como una mortaja ligera, gris. «Ojalá me hubieras desafiado antes», susurró Shyrak, con su voz lo suficientemente alta para que solo Bane la escuchara. En la primera semana después de la muerte de Foharg, muchos pensaron que eras mi igual. Habría ganado un gran prestigio al derrotarte. Ese ya no es el caso. Shyrak había detenido su avance y estaba en pie a varios metros de distancia.
Su sable de entrenamiento de doble hoja todavía bailaba lentamente por el aire. Se movía como si estuviera vivo, una criatura anticipando la caza, demasiado nerviosa para quedarse inmóvil. «Habrá poca gloria al derrotarte ahora», repitió él, «pero tendré un gran placer con tu sufrimiento». Tras Sairak, Bane vio a Yokai y Yebra, los otros aprendices Zabrak, abrirse paso a empujones al frente de la multitud para tener una mejor vista de su campeón. El hermano llevaba una sonrisa cruel, la hermana una expresión de anticipación hambrienta. Bane hizo lo que pudo por apagar la ansiedad de sus caras rojas, dejando que se fusionaran con el escenario de fondo poco importante de los espectadores. Toda su concentración estaba centrada en los movimientos fluidos del arma poco familiar en las manos de Sairak. Había tratado de memorizar las secuencias que Sairak practicaba durante los entrenamientos. Ahora estaba buscando pistas que le indicaran la mano de su oponente. Eso revelaría qué secuencia planeaba utilizar para empezar la batalla. Si Bane acertaba, podría contraatacar y posiblemente acabar la batalla en la primera oportunidad. Era su mejor opción para la victoria, pero sin ser capaz de atraer a la fuerza, sus probabilidades de adivinar correctamente qué secuencia escogería su enemigo eran muy flojas. Sairak alzó el sable de hoja doble por encima de su cabeza, girándolo tan rápido que no era más que un borrón. Entonces se lanzó hacia adelante. Un extremo bajó en un golpe por encima de la cabeza salvaje que Bane fácilmente bloqueó, pero el movimiento solo era una finta, preparando un golpe cortante hacia el pecho con la hoja puesta. Reconociendo la maniobra en el último segundo, Bane solo pudo lanzarse rodando hacia atrás, escapando de ser herido por poco. Su enemigo estaba sobre él, incluso antes de que se pusiera en pie, las hojas gemelas cortando hacia abajo en un ritmo alternado de ataques. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bane bloqueó, rodó, giró y bloqueó de nuevo, devolviendo el vapuleo. Trató de hacer un barrido con la pierna, pero Sairak anticipó el movimiento y brincó ágilmente fuera, dándole a Bane solo el tiempo suficiente para tambalearse sobre sus pies. La siguiente ronda de ataques mantuvo a Bane en una completa retirada, pero fue capaz de evitar que Sairak le ganara una ventaja al darle terreno y revertir a las secuencias básicas defensivas. Todavía estaba desesperadamente tratando de ganar alguna ventaja, observando los movimientos de su oponente. En un momento, Sairak parecía estar utilizando los golpes y empujones del Baapath, la más agresiva y directa de las 7 formas tradicionales, pero en medio de una secuencia cambiaría de repente a los ataques del poder del Yemso, generando tanta fuerza que incluso un golpe bloqueado hacía que Bane se tambaleara hacia atrás. Un rápido giro o rotación del arma y una de las hojas gemelas estaba de repente balanceándose de nuevo en un ángulo extraño, haciendo que Bane perdiera el equilibrio mientras la apartaba de un golpe. Hubo un breve respiro en la acción, mientras los dos combatientes se detenían para reevaluar sus estrategias, cada uno respirando con fuerza. Sairak hizo girar su arma en una secuencia rápida, compleja, que llevó el sable bajo su brazo derecho, alrededor de detrás de su espalda, sobre su hombro izquierdo y alrededor del frente. Entonces sonrió y lo hizo a la inversa. Bane observó la extravagante floritura con un sentimiento de desasosiego. Sairak había estado jugando con él en el primer par de rondas, alargando la lucha para que su victoria pareciera más impresionante. Ahora estaba mostrando su verdadera habilidad, utilizando secuencias que unían varias formas a la vez, cambiando rápidamente entre diferentes estilos en patrones complejos que Bane nunca había visto antes. Era solo una señal más de la superioridad del Zabrak. Si Bane trataba de combinar diferentes estilos en una única secuencia, probablemente se sacaría un ojo o se abofetearía en la parte trasera de la cabeza. Estaba claro que estaba siendo superado. Su única esperanza era que su enemigo se volviera descuidado y cometiera un error. Sairak se movió de nuevo, su sable de entrenamiento moviéndose tan rápidamente que Bane podía escuchar el siseo mientras partía el aire. Bane saltó hacia adelante para encontrar el desafío, tratando de llamar al poder del lado oscuro para anticipar y bloquear las hojas duales moviéndose demasiado rápido para verlas con sus ojos. Sintió la fuerza fluyendo a través de él, pero parecía distante y vacía. El velo todavía estaba ahí. Fue capaz de mantener los filos paralizantes del sable de Sairak a raya, pero le requería concentrar toda su atención en controlar su propia espada,
dejándole vulnerable al verdadero propósito del ataque desatado contra él. El cráneo de Bane explotó mientras la frente de Cyrax golpeaba su cara. El dolor convirtió su visión en un campo de estrellas plateadas. El cartílago de su nariz se dio con un enfermizo crujido, un geyser de sangre saliendo a borbotones hacia adelante. Ciego y mareado, fue capaz de bloquear el siguiente golpe solo por el instinto guiado por el más leve susurro de la fuerza. Pero Cyrax giró mientras su sable se alejaba girando y le dio una patada circular que destrozó la rótula de Bane. Gritando, Bane colapsó, su mano libre golpeando el suelo mientras protegía su caída. Cyrax aplastó los dedos bajo su bota, moliéndolos contra la piedra firme del techo del templo. Una rodilla se lanzó, fracturando su mejilla y el hueso de la mandíbula con un crujido atronador. Con un último impulso, desesperado, Bane trató de lanzar a su oponente de espaldas con el lado oscuro. Cyrax apartó de un lado el impacto, reflejándolo fácilmente con el escudo de fuerza con el que se había envuelto al principio del duelo. Entonces, se movió cerca para terminar el trabajo con sus espadas. El primer golpe dio con el impacto de un Spider de tierra golpeando a un Cyrax, rompiendo la muñeca derecha de Bane. El sable de entrenamiento cayó de su agarre repentinamente sin sentido. El siguiente golpe le dio más alto en el mismo brazo, dislocando su codo. Una simple patada a la cara mandó trocitos de diente destrozados disparados fuera de su boca y rayos de dolor disparándose a través de su mandíbula rota. Cayó hacia adelante, apenas consciente, mientras Cyrax caminaba hacia atrás y bajaba su sable, extendiendo el brazo con una mano libre para agarrar a Bane alrededor de la garganta con el agarre aplastante de la fuerza. Él alzó su brazo, elevando al musculado Bane como si fuera un niño, entonces le lanzó por el anillo. Bane sintió otro hueso romperse mientras chocaba contra el suelo, pero su cuerpo había pasado a un estado de shock y no había ya ningún dolor. Se quedó inmóvil, en una pila desplomada, retorcida. La sangre de su nariz y su boca obstruía su garganta. Un ataque de tos retorció su cuerpo y escuchó, más que sentir, el moler de sus costillas rotas. Todo empezó a volverse tenue. Captó una mirada de un par de botas manchadas de sangre yendo hacia él, y entonces Bane se rindió a sí mismo a la piadosa oscuridad.